Hola, bienvenidos a esta mini cápsula sobre LaTeX. ¿Qué es LaTeX? LaTeX es un entorno, o más bien un lenguaje de programación, también le podríamos llamar una herramienta, que nos permite crear documentos PDF al igual que lo hace Word, pero con código. Nosotros escribimos código, entonces, ¿cuál es la diferencia con Word? Que Word, por ejemplo, nosotros vamos escribiendo palabra a palabra dentro del PDF que se va a generar después, y se va acomodando mediante nosotros vamos escribiendo para que quede todo lo más ordenado posible. En cambio, LaTeX, nosotros primero chantamos todo el texto, o sea, nosotros escribimos primero el texto completo que queremos convertir a PDF, luego eso se compila y dado el formato que nosotros le demos con este lenguaje de programación, con los comandos necesarios, le vamos dando formato y esto se compila todo en su conjunto para formar un documento PDF que queda mucho más ordenado en general. Algunas de las otras ventajas que tiene LaTeX es que nos permite hacer dibujos, nos permite hacer grafos, que más adelante van a saber qué es un grafo. También nos permite hacer, por ejemplo, muchos símbolos matemáticos, que nos sirve, por ejemplo, para las pruebas de mate y esas cosas que tienen muchos símbolos. Y que con Word, por ejemplo, es un poco latero de hacer porque tienes que estar apretando los botoncitos del menú de arriba muchas veces. En cambio aquí solamente llegas y escribes comandos que si te lo sabes de memoria es mucho más fácil, pero si no, los puedes buscar, por ejemplo, en Google buscando símbolos de látex o lo que necesites de látex, siempre sale en internet, es muy fácil de encontrar. Por ejemplo, esta página es muy útil, manualdelatex.com, en donde aparecen todos los símbolos matemáticos y sus respectivos comandos. Si nosotros necesitamos hacer, por ejemplo, el símbolo puede ser este, mayor igual, nosotros ocupamos este comando de acá, lo copiamos, \GEQQ, y lo pegamos en nuestro documento, en nuestro código de LaTeX, ¿cierto? Ahora, este es el entorno que nosotros generalmente utilizamos para editar código LaTeX, se llama Overleaf. Les recomiendo crearse una cuenta en esta página para tener todos sus documentos de forma mucho más ordenada. Yo voy a usar este documento que está acá a modo de ejemplo. Entonces, ¿cómo es la estructura de un documento LaTeX? El documento LaTeX tiene un main, ¿ya? El código tiene un main que parte con un header en el cual se importan todos los packages que vamos a utilizar y que en otras cápsulas van a entender de qué se trata y qué es un package y por qué se utiliza, pero se pone al principio del documento, al principio del código. También se utiliza qué tipo de papel vamos a utilizar, el tamaño del PDF, el tamaño de la letra y el tipo de documento que vamos a escribir, ¿cierto? Luego, \begin document. Con esto nosotros decimos que estamos comenzando el documento LaTeX. Esto es muy importante. Y al final de nuestro código encontramos end document, que también nos permite terminar y decir que hasta aquí llegó el código. Y que lo demás puede ser, por ejemplo, comentarios y esas cosas. Los comentarios se escriben con el símbolo del porcentaje en este código. Y si nosotros no queremos que sea un comentario, sino que de verdad queremos que se escriba en nuestro PDF un símbolo de porcentaje, tenemos que escaparlo utilizando el backslash, que es el símbolo que se utiliza para todos los comandos de látex. ¿Sí? Ahora voy a explicar en mayor detalle eso. Nosotros partimos utilizando, por ejemplo, un mini page que nos permite hacer un pedazo de texto flotante como el que se ve aquí. Si nosotros hacemos doble clic en alguna parte del PDF generado, nos va a llevar directamente al código, a la sección de código, en donde se generó esa parte del PDF, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, si nosotros hacemos un documento muy largo, que tiene muchos símbolos matemáticos y mucho texto, va a ser un poco engorroso encontrar en qué parte quiero editar lo que quiero editar y podemos separarlo para hacer que sea mucho más ordenado mediante secciones, por ejemplo, creando más documentos de tipo .text o bien creando carpetas de como carpetas con más documentos de tipo .text, en donde nosotros podemos, por ejemplo, agregar una sola subsección con su respectivo código, y una vez que nosotros lo escribimos, vamos al main y en el main insertamos el pedazo de texto que nosotros queremos incluir.
Aquí ponemos / include, introducción, primer párrafo, ¿cierto? Que es el nombre que le puse a esta carpeta y su documento que contiene, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros agregamos esto, recompilamos y aparece todo lo que ya teníamos, que sería como esta parte de aquí, desde la primera página hasta la segunda, tercera, y se agrega nuestro texto con el mismo formato que ya tenía el documento, ¿cierto? Esta flechita la puse solamente de ejemplo para que ustedes vieran cómo se agregan los símbolos matemáticos. Cuando son símbolos matemáticos, generalmente vamos a tener que abrir el entorno matemático utilizando el signo peso y cerrar el entorno matemático utilizando el signo peso también. Y dentro va todo lo que sea matemático con estos comandos que nos ofrece Internet, ¿cierto? Nosotros buscamos el símbolo matemático que queremos agregar, buscamos el comando y lo agregamos dentro de este símbolo peso para que no nos salga un error y LaTeX entienda que es un comando matemático. Por ejemplo, estas cosas que no son matemáticas, las subsecciones, por ejemplo, que aparecen enumeradas, como se puede ver acá, no es necesario ponerlas en entorno matemático porque son temas de cómo se va a ver el texto, de formato. LaTeX tiene muchas utilidades que van a ver en otras cápsulas. Por ejemplo, cómo se utilizan los packages más útiles para este ramo y este entorno de generación de PDF nos va a ser muy útil para las tareas que se vienen de ahora en adelante, así que les recomiendo practicar un poco y familiarizarse con este código, con este lenguaje, y con su sintaxis y buscar las páginas que a ustedes les sean útiles. Muchas gracias por ver el video, vean las otras cápsulas. Buen inicio de semestre, bye.